Bueno, seguimos con esa idea panisraelita que tiene el cronista. El reino del norte, decía yo, perteneció siempre al Israel ideal. Y lo vemos en algunos ejemplos en los textos, como algunos miembros de las tribus septentrionales se unen al rey Asa, segundo de Crónicas 15 y 19, o Josafat, que le envía una delegación para hacer volver a los israelitas, segundo de Crónicas 19:4, o Ezequías, que los convoca a la celebración de la Pascua, segundo de Crónicas 35, y Josías, que va a llegar a introducir su reforma hasta los límites del norte, del reino del norte. Todos estos textos indican cómo se consideraba una sola entidad, ambos reinos, para formar el Israel ideal. La unidad será una realidad cuando los dos reinos divididos puedan presentarse juntos, ¿dónde? Ante el único altar de Dios, abandonando la idolatría y reconociendo la presencia terrena de Dios en Jerusalén. Eso responde a la voluntad divina según el autor cronista, y tenéis unas cuantas citas. Este deseo se convierte en súplica y memorial cada vez que se hace una celebración cultural. Cada vez que vemos una celebración cultural de envergadura, se pide por la unidad del Israel total, que aparece como una aspiración largamente acariciada por la escuela cronista. Bien, otro principio teológico importante es el que llamaremos la verdadera monarquía. La monarquía en Israel es para el cronista el equivalente del reinado divino. El monarca auténtico es Yahvé. El trono real es comprendido en cierto modo como el trono de Dios mismo, así que David se sienta en el trono de Yahvé, que el rey se sienta en el trono de Yahvé. Consecuencia de esto es la certeza firme de la estabilidad y seguridad del reino. Si el reino de Yahvé será estable para siempre. Siempre que se acepte que el depositario es solo la casa de David con la que Dios ha realizado el pacto y cumplirá sus promesas. Es decir, hay que aceptar que el cauce por el que Dios reina en Israel es la casa davídica. Tenemos aquí una serie de citas, aunque algunos ven en este planteamiento solo una expresión nostálgica de tiempos pasados. Hay quien dice que es un axioma, un punto doctrinal, y otro dice no, simplemente responde al recuerdo nostálgico de otros tiempos mejores. David y Salomón en las crónicas, como prototipos de monarcas, aparecen idealizados, pero todavía más que los libros de los reyes. Si los libros de los reyes tienen una imagen idealizada, aquí la tienen aún más. El cronista modifica sus fuentes para eliminar lo que pudiera dañar la imagen de ambos reyes. Es decir, coge los perfiles y dice, bueno, lo que le vaya a venir mal, eso no lo pongo. Así, por ejemplo, en la película de Primera de Crónicas 21:3, que corresponde a 1 Samuel 11:1, 12, 26, 31, se omite el episodio de Betsabé. Segundo Samuel 11:2 a 12:25. ¿Qué ocurre aquí? Ha cogido la historia de David, pero ha omitido el pecado de David para no dañar su imagen. El tratamiento que se hace de ambos reyes gira en torno a una doble perspectiva. Uno, el afianzamiento de Jerusalén y la edificación del templo, que es lo que a él le interesa. Reubicarse en la ciudad santa y construir el templo. De hecho, la figura de David que peca no es completamente eliminada, pero el único pecado que se aborda es el del censo. Es decir, no que tengamos un David que es impecable. Se ha eliminado un pecado realmente bochornoso como el de Betsabé, pero sí que David tiene capacidad de pecar, pero solamente se aborda el pecado del censo. ¿Y en qué está el pecado? Relacionado siempre con la misión que David tiene de preparar la construcción del templo. Es decir, el pecado de David sirve como pórtico a una encomienda de la construcción del templo. Y me explico. El cumplimiento de las instrucciones divinas de resarcimiento lleva a comprar el terreno en el que se edificará el futuro santuario. Claro, David peca por el censo. En Crónicas, por ejemplo, en la historia de Deuteronomista, es Yahvé el que instiga a David para que haga el censo, mientras que en Crónicas es un adversario, es un Satán. En hebreo Satán significa adversario, un tentador, el que instiga a David. Cuando David comete el pecado y Yahvé finalmente tras la peste se reconcilia, como resarcimiento le pide que compre la era donde va a ser depositada el arca, y esa era coincide con el monte en el que se edificará posteriormente el templo. El terreno en el que se va a edificar el santuario, esa era que aparece en el texto, va a ser el monte Sión, en el que va a estar edificando, el monte del templo, que después la tradición judía rabínica es identificada también con el monte Moria, en torno al sacrificio de Abraham, ¿no? Bueno, establece una oposición entre David, hombre de guerra, y Salomón, hombre de paz. Sobre todo Salomón por la etimología de Shalom, que significa paz, ¿no?
David aparece no solo como un guerrero, sino que presenta rasgos que le confieren una autoridad profética. Aparece con aspectos semejantes a los de Elías. Primero de Reyes 18, 24, 37, 38, Primero de Crónicas 21, 26. ¿Veis? Construye un altar de holocaustos e invoca a Yahvé, que le responde enviando fuego del cielo. Si os fijáis bien, aquí vais viendo los textos, también ambos construyen altares de holocausto e invocan a Yahvé. También está construido en torno a la figura de Eliseo. Segundo de Reyes 4:44, 13, 19, Segundo de Crónicas 8:14. A ambos se le da el apelativo de hombre de Dios y a David también se le da el apelativo de hombre de Dios, ¿veis? Aparece con rasgos proféticos semejantes a los que tenía el propio profeta Elías. Fijaos, es importante, aunque yo aquí puedo hacer nada más a bola pluma, que vayáis comparando los textos que yo os indico aquí para que veáis cómo esos rasgos comunes emergen. A David le adjudica el cronista un legado cultural que no consiste solo en los preparativos para la construcción del templo, sino también en la organización del culto, atribuyéndole ser el autor del estatuto de los levitas y particularmente de los cantores. ¿Quién es David? Un señor que no va a construir el templo, ¿por qué? Por motivos de pureza ritual, porque es un hombre que ha derramado sangre, por tanto no es puro y ni apto para construir el templo, pero que está en la línea de algunos profetas importantes, profetas del profetismo preclásico como Elías y Eliseo, ¿no? Pero es un hombre que va a prepararlo todo, pero no solo es el que hace los preparativos, sino que además va a diseñar el estatuto del personal del templo, especialmente los levitas y los cantores. Con ello, los autores cronistas retrotraen unas funciones de su tiempo a la época davídica para darle caché, para darle solvencia. Sin embargo, el tiempo davídico no es el de la construcción del templo, está marcado por las famosas guerras del rey, ¿no? Que lo hacen, lo he dicho antes, ritualmente impuro para este cometido. En vez de ser el constructor del templo, el futuro constructor del templo tenía que estar limpio de toda impureza. De esta manera, el autor establece también un paralelismo entre David y Moisés. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a poder concluir su obra. Moisés no puede introducir al pueblo en la tierra prometida. Se queda en los umbrales de Deuteronomio 34 y David no puede, a pesar de sus deseos, no puede más que proyectar la construcción del templo acumulando materiales. Ambos se quedan a las puertas de cumplir su misión. Este fracaso tiene una explicación teológica. Moisés dudó, Deuteronomio 32, 48, 52, y David derramó sangre. Son obras no concluidas precisamente por esas actividades que no lo hacen idóneo para para concluir la obra que Yahvé le encomienda. Pero hay más semejanzas. En el Sinaí Moisés recibe las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, y David recibe una especie de escrito que son los planos del templo, que están escritos por la mano de Yahvé. Aquí tenéis las citas. Finalmente, el cronista presenta a David como un segundo Moisés porque debe aportar modificaciones a la organización cultural tras la llegada del arca a Jerusalén, con cambios determinantes para el futuro, de manera que las intervenciones de sus sucesores serán marginales. ¿Y por qué un segundo Moisés? Porque tiene que legislar en cuestiones tan importantes como son la ubicación del arca, en cuestiones de derecho equiparable a la Torá. Y por eso se equipara una especie de legislador como Moisés. Tiene que organizar el culto, cosas que hubieran correspondido solamente a un profetismo como el mosaico. Pero él se ve obligado a ver el estatuto del templo, la ubicación del arca, la construcción, etcétera, etcétera. Todo lo que son los preparativos. Bien, y sus sucesores, pues digo, solo van a intervenir en pequeños detallitos. Salomón es presentado como un hombre de paz, lo cual lo habilita para la construcción del templo. Igual que establecíamos un paralelismo entre David y Moisés, lo vamos a establecer entre Salomón y Josué. Salomón conoce la paz para poder cumplir su encargo. Aquí tienen las citas arriba. Primero de Crónicas 22, 8, 9 y Josué 1, 23, 21, 44. Este cargo lo recibe primero en privado. Deuteronomio 31, 23, Josué lo recibe en privado. Y Primero de Crónicas, esto lo había que ponerlo en minúscula, no en mayúscula. Y Primero de Crónicas 22, 6 y siguiente en que David lo recibe en privado. Y luego de manera pública a los ojos de todo Israel, Deuteronomio 31, 7, 8. Os pido que leáis los textos, que son muy explícitos. Primero de Crónicas 28, 8. Ahí lo recibe David. El pueblo unánime ratifica la elección. Aquí tenéis la cita del Deuteronomio, donde ratifica la de Josué, y la de Josué también, ambos textos, y donde ratifica la de David, en Primero de Crónicas 29, 23, 34. Vale. Falta aquí David, Josué
como Salomón se llenan de gracia. Aquí esto está mal escrito. Josué como Salomón se llena, habría que poner un singular, de sabiduría. La sabiduría es la característica esencial de Salomón, pero a diferencia de la historia de Deuteronomista, aquí la sabiduría no está pensada para gobernar, para discernir el bien y el mal, etcétera, etcétera, sino que está ordenada por completo a la gran obra de su reinado, a la construcción del templo. Todo gira en torno a eso. Nuestra sabiduría como en los reyes que discierne, que es capaz de adivinar enigmas, propuestas, que tiene esa sabiduría superior a cualquier corte de Oriente, que provoca la admiración de la reina de Saba y los monarcas vecinos. No, aquí es una sabiduría orientada a diseñar el gran proyecto de la reconstrucción del templo. A los autores cronistas les interesa cómo vamos a reasentarnos, cómo vamos a legitimarnos y cómo vamos a tener el santuario con presencia del nombre de Yahvé. Y eso es lo que aparece también en esta figura de Salomón. Bueno, el acento se ha desplazado del gobierno real a la teocracia, que es lo que tiene en el periodo en que se redactan las crónicas. No hay rey, pero los sacerdotes ejercen una importante función. Para el cronista, la realeza terrena está orientada al mantenimiento del culto del templo, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, bajo la forma del kabod de la gloria. Así que pretende... ¿Cuál es la función del monarca? Garantizar el culto. Como en el próximo Oriente Antiguo, los monarcas eran los garantes de la construcción de los templos y del culto. Y reconstrucción de templo que está marcada por la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Como se presenta, ya ve, cuando la gloria, el kabod Adonai, llena el templo. Tal relectura teológica ha estado motivada por el hecho de que la autonomía de Judá aparece lejana, no va a aparecer un monarca por ahí que se independice, y la única herencia del periodo monárquico es el templo, por tanto hay que vincular rey y templo. Respecto a los demás reyes, encontramos diferencias importantes con la historia deuteronomista, pero diferencias que ya abordaré yo en la próxima clase, que será la última de este periodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta la próxima.